Estos son los más endeudados de América Latina. En varios países de nuestra región, la deuda externa es un tema noticioso de todos los días. Algunos lo llevan mejor que otros, pero lo cierto es que endeudarse para muchos es un arma de doble filo. A continuación, basados en un estudio de CIA World Factbook con información actualizada hasta el 1 de enero del 2018, les daremos la data de la deuda total pública y privada adeudada a no residentes reembolsables en monedas, bienes o servicios internacionales aceptados. Dichos cálculos se hacen sobre una base de tipo de cambio, es decir, no en términos de paridad de poder adquisitivo. ¿Estás listo para conocer cuánto debe tu país? Bien, así que sin más, comencemos. Aunque en el año 1954 el gobierno de Juan Manuel Gálvez canceló la deuda externa en su totalidad, Honduras volvió a adquirir cuentas por pagar en el exterior y le hace ocupar el puesto 20 en América Latina, con una deuda externa que asciende a los 9.000 millones de dólares. Nicaragua se hace con el puesto 19 del conteo, debido a que su deuda externa se coloca en un poco más de 11.000 millones de dólares. La deuda tiene un plazo promedio de 24 años, incluyendo 13 de gracia, a una tasa de interés promedio de un 1,88%. La deuda externa de Bolivia creció en 386% en los últimos 10 años, según datos aportados por el propio Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Para el estudio en el cual basamos este conteo, Bolivia adeuda a los entes internacionales la cantidad de 15.000 millones de dólares. Para el 2017, la deuda externa de El Salvador sería 2 veces mayor a la de 9 años atrás, según el Ministerio de Hacienda. Esto se debe especialmente al incremento continuo de la deuda por pensiones, que tan solo en el 2017 creció en 16 puntos. Con todas estas justificaciones gubernamentales, El Salvador alcanza la cifra de 16.000 millones de dólares por concepto de deuda externa. Según datos del fisco paraguayo publicados a principios del 2018, se pudo conocer que desde el 2013 hasta el 2017, los compromisos del Estado a nivel internacional crecieron en 109%, una cifra importante que llama la atención de los economistas del país, quienes levantan las alarmas por tal endeudamiento. De esta forma, la deuda externa de Paraguay, estimada al 1 de enero del 2018, fue de unos 17.000 millones de dólares. Desde los años de 1980, Cuba ha sido conocida como mala paga, debido a que ha necesitado renegociar en muchas ocasiones sus deudas con diversos países, entre los cuales se nombra a Rusia, México, Brasil y Argentina, con quien, luego de varios intentos fallidos de renegociación, el gobierno del presidente Macri ha estado dispuesto a reestructurar la deuda para su definitivo cumplimiento. De esta forma, Cuba le adeuda al mundo la cifra de 21.000 millones de dólares según el estudio, aunque para otros análisis la cantidad podría llegar a los 30.000 millones de dólares. Por Guatemala no poder alcanzar su meta recaudadora de impuestos, se ve en la necesidad de aumentar su deuda externa para así costear su gasto público, a pesar de estar vigente el reto de aumentar la tributación interna para de esta forma parar el acelerado endeudamiento. Es por eso que Guatemala, según este estudio, se ubica en el puesto 14 con una deuda de al menos 24.000 millones de dólares. La deuda externa de Costa Rica, como la mayoría de los países ya evaluados en este conteo, sigue aumentando sin que nadie, al parecer, logre detenerla y así seguir nublando el futuro de los costarricenses. Por lo que son 26.000 millones de dólares los que esta pequeña nación de Centroamérica debe cancelar a los organismos internacionales por concepto de deuda externa.
Otra pequeña nación, pero esta vez de Sudamérica, se ubica en la posición 12, con unas cuentas por pagar en el exterior que ascienden a los 28.000 millones de dólares. Pero cuando se evalúa la deuda de acuerdo a su población, Uruguay es la que peor sale categorizada para algunos estudios, los cuales lo catalogan como el país con la mayor deuda per cápita de América Latina. Si tan solo tomamos en cuenta la deuda pública, algunos portales web apuntan a que esta ha crecido un 850% en los últimos 17 años, un porcentaje bastante llamativo dado por el déficit fiscal interno que hace que año a año se aumente la deuda para poder cancelar las cuentas internas del país. Es por esto, y aunque otros organismos suelen hablar de cifras más altas, conocemos que al menos su deuda externa se ubica en los 30.000 millones de dólares. El gobierno actual de Lenín Moreno en Ecuador tiene una excelente oportunidad para enderezar el rumbo económico que posibilite mejorar el importante problema financiero de su nación, donde la deuda externa juega un papel fundamental. Con todo este panorama, Ecuador tiene una deuda externa que llega a los 38.000 millones de dólares, que según los expertos se debe renegociar para que oxigene las cuentas públicas y se mejore la administración. Si ya la situación económica de Puerto Rico era delicada, con la devastación dejada por el huracán María, la situación financiera se ha empeorado, tanto que el gobierno de la isla ha reconocido que no podrán amortizar su deuda externa, sino hasta el año 2022, 5 años después de la tragedia. Según el estudio en el cual basamos este conteo, la deuda externa puertorriqueña asciende a los 57.000 millones de dólares, aunque para diarios como el New York Times se colocaría en 70.000 millones de divisas estadounidenses. El incremento consecutivo de la deuda pública en Perú desde hace 5 años a una tasa de 65,5% anual se ha debido al desmejoramiento de las cargas fiscales, por el aumento del gasto corriente y la dependencia de las inversiones públicas, lo que llevó a conducir al incremento del pasivo, un escenario muy similar al resto de los países ya mencionados y que deja a Perú con una deuda externa general en unos 70.000 millones de dólares. Panamá no escapa a este comportamiento latinoamericano que les hemos mostrado en este conteo, y es que su deuda externa año a año sigue creciendo, comprometiendo el futuro de millones de panameños. Este país suma, según el estudio, la cantidad de 87.000 millones de dólares, ubicándose en el puesto 7 en América Latina. En 10 años, Venezuela, un país inmerso en una profunda crisis, debe pagar casi 91.000 millones de dólares por concepto de deuda pública externa, una tarea muy difícil para un país declarado en default parcial. En total, la deuda externa de Venezuela alcanza los 103.000 millones de dólares, siendo esta una de las pocas formas de financiamiento con las que todavía se mantiene a flote el gobierno de Nicolás Maduro. Colombia tampoco se salva, también sigue el mismo comportamiento de sus vecinos, con una deuda externa que sigue creciendo y hace que hoy Colombia se ubique en el puesto 5 en América Latina. El país sudamericano cuenta con una deuda externa que hasta el 1 de enero del 2018 ascendía a los 120.000 millones de dólares. Chile es uno de los países más desarrollados de América Latina. Es además una de las economías más fuertes y más grandes del planeta, y a mayor tamaño económico es más probable que la cuenta de la deuda externa crezca, como es el caso chileno. La dimensión de esta economía ha dado una deuda con los entes internacionales de unos 168.000 millones de dólares. Si hay un tema que se hable a diario en Argentina, es de la deuda externa y su incremento con el paso del tiempo, debido a los compromisos del gobierno nacional, especialmente el tema relacionado al Fondo Monetario Internacional. Al igual que en el resto de la región, este país tiene un importante déficit fiscal que se intenta atenuar adquiriendo deuda externa. De esta forma, y un error tras otro en las distintas administraciones públicas, han dado que hoy Argentina tenga una cifra de 209.000 millones de dólares como deuda externa.
Si hay algo que dejará el gobierno de Peña Nieto es un récord en la deuda externa mexicana. Aunque tal dinero, según algunos especialistas, se han invertido de forma adecuada, el incremento ha sido muy alto en muy poco tiempo. Así, una de las economías más poderosas de la región y todo el continente tiene una deuda externa que llega a la suma de 481.000 millones de dólares. Según algunos estudios, Brasil vive la peor crisis económica en sus últimos 100 años y el enorme tamaño de su deuda externa es uno de los grandes problemas del gigantesco americano. Brasil sigue sin poder salir a flote luego de ser catalogado como uno de los nuevos países potencia del planeta, por lo que para el 1 de enero del 2018 se calificó su deuda externa en unos 555.000 millones de dólares. Y así finalizamos este video de Bendito Poder sobre los países más endeudados de América Latina. Si tu país está en esta lista, por favor comenta con respeto qué opinas de ello. Así como también dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y por último, no olvides de suscribirte a nuestro canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Poder. Chao.